Voy a empezar haciendo una pequeña matriz en la que necesito ustedes me colaboren respondiéndola en sus propias vidas. Voy a poner algunas cosas como profesión, oficio u oficio, pero más bien creo que en este caso es a lo que usted se dedica. Voy a suponer algunas actividades a las que usted se dedica para hacer la ilustración y que todos puedan aplicar esta matriz a su propia vida. Supondré que uno de ustedes es mecánico, alguien es médico, alguien tiene una tienda, entonces es un negociante. Y pues voy a sugerir que tenemos también aquí a un maestro, un profesor. Bien, esto como simple ejemplo de cualesquiera actividades usted se dedica. Acá a la par vamos a colocar el porcentaje de conocimiento teórico o también el conocimiento en honor a la experiencia. Creo que la palabra que debo usar sería experticia. Sería su experiencia y también su conocimiento. Pero, sobre todo, piensen en el conocimiento adquirido en honor a lo que usted se dedica. O sea, ¿qué tanto usted sabe teóricamente de ser mecánico? Por supuesto que su experiencia suma, especialmente cuando se trata de profesión y oficio o solamente oficio. ¿Por qué? Porque le convierte en un mecánico o en un negociante, no el conocimiento adquirido en un aula, sino más bien el conocimiento adquirido en el que va de los años. Eso es experiencia. Por eso dije que mejor dejaría aquí experticia. Y finalmente, acá vamos a poner el porcentaje de eficiencia que usted tiene en su profesión u oficio, su negocio, lo que sea. Bien, vamos a sugerir en una escala de 0 a 100, 0 es el menor, 100 es el mejor. Y vamos a preguntarle, cada uno debe responderse esto en su propia vida. ¿Cuánto conocimiento usted tiene respecto a su profesión u oficio? ¿Qué tanto sabe sobre mecánica? ¿Qué tanto usted se ha capacitado como mecánico? ¿Qué tanto usted sabe como médico? Dirán, bueno, si me gradué es porque sé. Sí, pero sabemos especialmente hoy por hoy un mundo tan globalizado y que cambia por la tecnología vertiginosamente, si no cada año, cada mes. Bueno, usted sabe que la capacitación constante es punto de honor, no solo con los médicos, con cualesquiera. Bien, lo mismo me va a decir, mire pastor, yo lo que tengo es una tienda, un negocito, vendo granos básicos. Le felicito por decirlo de forma humilde, un negocito. Pero sobre todo cuando es granos básicos, sabemos que se mueve, si no mucho dinero, se mueve abundante, efectivo, y no le ha ido nada mal. Así que, bien porque usted es humilde, pero usted es un hombre o una mujer de negocios. ¿Qué tanto conocimiento usted tiene respecto a eso? No, tampoco me vaya a decir, si me está yendo bien es porque tengo bastante conocimiento. No necesariamente. Puede haber leído bien por su medio ambiente, quizás no tenía suficiente competencia, tal vez empezó en ese negocio en una época en que los demás
no lo habían descubierto, alguien le dejó suficiente capital de trabajo. No necesariamente que le ha ido bien es razón de que usted se ha capacitado. Y finalmente, maestro, pues ya tenemos suficientes ejemplos. Bien, en honor a esto, ahora autocalifíquese y diga qué tanto conocimiento usted ha adquirido. Vamos a sugerir que el mecánico, no por ser mecánico, estoy diciendo un caso cualquiera, pues tiene un 70% de conocimiento de su carrera. De hecho, no ha sido del todo diligente o no ha tenido tiempo y ha descuidado un poco el asunto de actualizarse. Sabemos que hoy los carros vienen con computadoras y pues usted siempre depende de alguien que ponga el escáner porque usted no ha tenido tiempo, no ha querido, lo que sea, y eso lo mantiene en un 70%. Digamos que el médico está en un 80%, no, estoy siendo demasiado bueno. Digamos que se quedó en un 50%, ¿por qué? Porque le ha ido bien. ¿Y para qué va a seguir desgastando más sus neuronas o como quiera llamarse, si lo que quería hacer ya lo ha hecho y eso ha sido suficiente para mantenerse? Bien, negociante, digamos que un 60 y ya no importa el maestro en este caso. Ahora, viene la pregunta, la más importante. Díganme ustedes, proporcionalmente al grado de capacitación, ¿cuánto le aplicarían a la eficiencia en honor a esto? También en una escala de 0 a 100. Es decir, yo soy mecánico y mi conocimiento respecto a lo que yo hago está en un 70%. Así es que proporcionalmente puedo sugerir, presagiar, augurar que mi nivel de eficiencia se va a calificar en qué número. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí entendieron mi pregunta? ¿Sí amén o no amén? Ok, no les entiendo porque ni dicen ni sí ni no, solo algunos amén. Ok, los que sí me entendieron sugieran entonces. Alonso, califiquémoslo de una vez al mecánico. Un 50%. ¿Usted piensa que la proporción del 70% de conocimiento le resta un 20% y va a tener un 50% de eficiencia? Bien. ¿Alguien quiere sugerir respecto al médico? Bueno, doctora, como no hay nadie que quiera sugerir, le compete a usted el derecho. 40%. Bien. Y finalmente el negociante, hay muchos hombres de negocios y mujeres de negocio. Hermana Araceli, por favor. 40. Bien. Noten que sin yo empujarles, ellos tres, y tomaremos que ellos tres son el muestreo suficiente de este universo, han sugerido que la proporción entre el nivel de conocimiento adquirido y el nivel de eficiencia se reduce en una media de, si este es 70, pues bajó 20 puntos, así que estaríamos hablando como de ¿qué? 30% menos, ¿no? Y ellos... Bueno, el negociante lo hizo igual, bajó 20 puntos y el médico bajó 10. Así es que en media creo que nos quedamos como en 35%. Ustedes acaban de decir que el nivel de capacitación influye directamente proporcional
en un 35% menos de mi calificación académica o de cualquier tipo de capacitación. Si yo llegué a 70 puntos como albañil en mi calificación, bueno, eso significa que tengo que bajar cuando menos 20 y que voy a ser calificado con un 6 como albañil o con un 5. Y eso es malo, porque yo no quisiera contratar a un albañil que me va a producir un 50% de la capacidad que él podría darme, y todo porque no ha querido calificarse. No quisiera entregarle mi carro a alguien que no se calificó porque no sabe por dónde va a empezar a quitar las tuercas. Bien, ¿me he dado a entender hasta aquí? Sí, está muy claro y era obvio, deducible, no hay nada en que podamos sorprendernos al respecto. Estoy de acuerdo con ustedes, pero ahora quiten algo que conocemos sobremanera, que es a lo que nos dedicamos. Y en lugar de poner profesión o oficio, vamos a dejar la experticia, vamos a dejar la eficiencia, y en lugar de profesión u oficio vamos a poner lo que somos. Yo no soy, ¿en qué sentido digo lo que somos? Bueno, soy un padre de familia, soy un esposo. Así es que ahora vamos a hablar de asuntos familiares, que finalmente yo les pregunto, si hablamos de a qué me dedico y lo comparo con ser un papá, en una balanza de importancia, ¿qué es más importante? ¿Ser papá o ser mecánico? ¿Qué es más importante? Ser papá. Bueno, así es que a propósito dejé eso en segundo lugar para que viéramos la diferencia. Pero bien, ahora soy papá. Hagamos el mismo ejemplo. Si soy papá, les pregunto a todos los papás, vamos a poner a todas las mamás, y podría poner aquí hijos, abuelos, qué sé yo, pero no tenemos el tiempo. Así es que, ¿qué tan calificado estoy como papá? ¿Qué tanto conocimiento he decidido adquirir como papá para ser eficiente como tal? Ahora, he de preguntarles, ¿existe capacitación para ser papá? ¿Cómo que no? Claro que sí. Hay cantidad de libros, hay cantidad de expertos, hay cantidad de información básica que nos dice cómo ser papá. Yo no estoy diciendo que fuimos buenos estudiantes o malos estudiantes y que en razón a ello no tuvimos un buen porcentaje de eficiencia, pero ahí está la información. Platiqué con 2 jóvenes mamás en estos días y a ambas les dije, ¿has averiguado cómo educar a tu hijo? Y en el otro caso era una niña. A tu niña respecto a este asunto. ¿Cuál era el asunto? La niña tiene voluntad firme, a gritos. No necesito yo ser capacitado para concluir. Esta niña tiene una voluntad firme. No ha cumplido 2 años y ya manda a todo el mundo. Y en serio, entró a la oficina y me dio órdenes. La mamá le dijo, es el pastor. Ya sé, le dijo. Y le pregunté, ¿cómo habla tanto esta niña? Mire. Y en el retito quitó unos libros de la librera y los puso en el escritorio, en una mesita de noche que está en la oficina. Y yo le dije, ¿por qué haces eso? Tan mejor, me dijo. Y vaya, cuando esa niña hace berrinches, lo sabe toda la iglesia. Es voluntad firme. No dije que es problemática,
¿No dije que es la cola de Judas? Esas son las expresiones de los que no se califican. Porque a lo mejor la niña es talentosa y brillante. Ahora déjeme citar el otro ejemplo. Hablo de un niño retraído. Hablo de un niño que pareciera tiene dificultad de atender instrucciones. Era mayorcito, es mayorcito. Y lo primero que dijo la mamá, bueno, es que el niño es especial. Yo me sorprendí y por el cariño que le tengo, creo que te podés equivocar terriblemente. Lo que yo estoy viendo en tu niño es la descripción de un niño que se acerca al autismo. Y eso puede ser un genio. Que usted no lo entienda es porque usted no es un genio. Entonces le pregunté, ¿has adquirido información? Y ahora les pregunto a todos los que somos papás. ¿Ha adquirido información de cómo explicarle a su hijo adolescente respecto al sexo? ¿Escuchó de su boca lo que es un preservativo? Pastor, no sé cómo decirle eso. Hay mucha información. Así es que voy ahora, con ese pequeño ejemplo, a decir que ese papá tiene de conocimiento adquirido un 40%. Y cuidado, yo no estoy aquí pintándome de que sé mucho. Yo estoy aquí diciendo como papá, y diría más a esta altura, como abuelo. Porque al ver a mi pequeño nieto y al ver las gracias que hace, yo digo, yo no aguanto con media hora solo. No sabría cómo. No sabría si reírme de sus gracias o enojarme. Entonces me tendría que poner 20, Y por eso digo, Vane, a mí solo me lo das 10 minutos. Bueno, mamá, lo mismo, ¿cuánto tiene? Digamos que le fue mejor a las mamás y que tienen 60. En cuanto a este tipo de calificación, la proporcionalidad de eficiencia, ¿podríamos sugerirla? Díganme ustedes, equivoquémonos, no es punto de honor, aun cuando son números, en este caso, estos números se equivocan, solo nos dan una tendencia, solo nos dejan una curva y una reflexión. ¿Cuánto diríamos que un papá calificado podría obtener en eficiencia como papá? 1 de 40. Hermana Evelyn, gríteme. Wow, 20. Y en cuanto aquí, mamá, 40. Igual, están bajando como 35 puntos. Sería grave, ¿no les parece? ¿No creen que con esto puedo yo augurar o presagiar que muchos papás y mamás cometemos horrores graves por culpa de nuestra falta de preparación? ¿No creen que si lo que más amamos son nuestros hijos en la vida, deberíamos pasar más tiempo leyendo libros de cómo educar a nuestros hijos en lugar de viendo novelas? Deberíamos pasar más tiempo capacitándonos en este trabajo en lugar de conocer las distintas series de Netflix o de redes sociales. Deberíamos saber más de calificación que de redes sociales, pero temo que hay una cantidad aquí representada que saben más de redes sociales que del tipo de temperamento que sus hijos tienen, lo cual es horrendamente grave. Bien, pero no es esto lo más preocupante. Y he dado vueltas a esto, ya les diré
por qué y por qué en esta dirección. Ahora quitemos papá, mamá y hablemos. No le tendríamos que poner somos, ¿o sí? Sí, dejémoslo como lo que somos, digamos discípulos. Los discípulos adquieren su conocimiento ¿en dónde? En la Biblia. Así es que califíquese usted solo ahora, como discípulo del Señor Jesucristo, cuánto conocimiento ha adquirido en principios y valores bíblicos. Pero pastor, ¿y cómo saco una ponderación aproximada, aceptable en mi caso? Bueno, yo les diría que la lógica nos debe llevar en honor al tiempo. Cuando digo tiempo, digamos que en mi escala, que puede ser una tontera, pero en mi escala yo diría que voy a poner 3 tipos de crecimiento. Vamos a poner bebés. ¿Quiénes son los bebés? Hay que darles comida. Hay que cuidarlos día y noche. Y los bebés hacen lo que les da la gana. Luego diría que están, solo voy a poner 3 por cuestión tiempo. Están los que han crecido, ¿cómo les ponemos? Adolescentes. Y voy a poner después de adolescentes mayores. No puedo poner adultos porque adultos se requiere madurez. Y yo no me atrevería nunca a decir que tengo madurez espiritual. Voy también a sugerir que esta escala está en honor al tiempo de yo congregarme en una iglesia como esta. Y cuando digo en una iglesia como esta, porque esta iglesia, quiero creer, ustedes juzguen si me equivoco, que una de los valores que la caracterizan es el estudio de la Biblia. Entonces, los bebés creo que van desde 0 hasta ¿cuántos años estudiando aquí? 2. Dejemos 3 para ser buenas personas. Bien, los adolescentes serían desde los 3 hasta los 10 años, ¿no? Y los mayores van de 10 años en adelante. Bien. Ubíquense. ¿Qué son ustedes? En este caso, a ver, hermana Janet, ¿qué es usted? Usted es una adolescente. Bien. A ver, por aquí, ¿quién más? Hermana, ¿qué es usted? Gríteme. Adolescente también. Levanten la mano los mayores. Listo. Me he dado a entender. Los mayores somos los que ya tenemos más de 10 años aquí. Bien. Ahora que ustedes ya saben qué son bebés, adolescentes o mayores, les pregunto, en honor a su autocalificación, ¿cómo les va al poner el nivel de conocimiento? Supongamos que deberíamos agregarle a esta edad un porcentaje válido. Estoy diciendo, los adolescentes de 0 a 100 en principios y valores bíblicos, ¿cuánto deberían saber? ¿Quién habló? Hermano, 70. ¿Alguien más quiere decir menos o más? Sí, Julio. 2. Bueno, yo voy a quedarme con el hermano que un adolescente, eso significa que ya pasó aquí unos 7 años estudiando la Biblia,
lo menos que debería conocer respecto a principios y valores bíblicos. Si el hermano dijo 70, yo voy a sugerir que 60 no es tan malo, sería aceptable. Ahora, un mayor, ¿cuánto debería tener? Tiene 10 años de estar aquí. Hermana Evelyn, de 80 para arriba. Eso es muy bueno, mejor dejémoslo en 72. Y el bebé, bueno, los bebés que no sepan nada. Ok, ahora me voy a bajar del púlpito, voy a tomar un micrófono y voy a ir por varios de ustedes, si me lo permiten, y les voy a preguntar cuántos años tienen congregándose aquí en la iglesia. Y después les voy a preguntar con cuánto se califican en cuanto a principios y valores bíblicos. Y si usted me dice, porque supongo que voy a llegar a varios mayores, que ya tienen 7 años y que están en un 70%, y usted me va a decir, a mí no me ha ido tan bien, pastor, no estoy en 72, estoy en 65. Fantástico. Entonces voy a empezar a preguntar, como usted tiene 65% de conocimiento, entre otras cosas, dígame los rudimentos de la doctrina de Cristo. Dígame también los 10 mandamientos. Dígame, por favor, los libros de la Biblia de memoria. Dígame los 5 versículos bíblicos favoritos suyos. Dígame los 5 libros de la Biblia favoritos para usted. Dígame los 5 personajes bíblicos favoritos. Cuénteme sobre su ministerio. Cuénteme sobre su compromiso con la iglesia en la que ya lleva 7 años. En compromiso me refiero, cuénteme, además de venir y recibir, cómo usted devuelve esa gratitud, sirviendo al prójimo, en qué ministerio sirve. Cuénteme sobre sus diezmos. Cuénteme sobre los dones del Espíritu Santo en su vida. Bien, les he hablado de cosas básicas, Esto es lo que el escritor del Nuevo Testamento llama leche, no carne, Yo les he hablado sobre asuntos de bebés. Ahora, yo me imagino que a esta altura la mayor parte de ustedes ya concluyó por qué he hecho este cuadro. Porque ustedes, en común acuerdo, usando la muestra, dijeron que mi nivel de eficiencia es proporcional a mi capacitación, a la cantidad de conocimiento adquirido. Que si yo adquiero conocimiento como mecánico, albañil, doctor, abogado, mi nivel de eficiencia va a ser proporcionalmente directo a esto. Eso significa que espiritualmente es prácticamente igual. Lo que me atañe a mí como instructor de la Biblia en este caso, obviamente es lo espiritual. Y espiritualmente, ustedes deben calificarse ahora y responderse qué tanto saben de ser discípulos. Ahora pueden ir al Salmo 119 y junto conmigo leer el versículo más famoso de ese salmo. Salmo 119, que me imagino lo saben de memoria, de paso. ¿Listos? 119. Vayan al 105.
Digo que de paso, supongo lo saben de memoria, porque en el club de lectura lo memorizamos esta semana. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bien, ¿qué es lo que ilumina nuestro camino en la vida? La palabra. Nosotros sabemos poco o nada de ella. ¿Cómo caminamos? En oscuridad. ¿Qué podemos esperar de alguien que va por un sendero oscuro? Tropiezos, golpes y muy poca aceleración. No puede caminar rápido. No puedo sugerir que no puede correr. ¿Cómo va a correr? Apenas camina, extendiendo sus brazos, previniendo los golpes en su rostro. ¿Por qué? Porque no tiene lámpara que ilumine su camino. Ahora, pregunto, ¿este caminar podríamos decir que es nuestra profesión u oficio? ¿Podríamos decir eso? El camino del que está hablando aquí, ¿es nuestra profesión u oficio? ¿Sí o no? Sí. Tengo que decir, lumbrera a mi quehacer como albañil. Lumbrera a mi quehacer como médico. No, pastor, pare ahí. Como albañil lo que necesito es un libro de construcción. Como médico necesito un libro sobre salud, no la Biblia. Ups, aquí va la clave de esto. Los libros pueden entregarnos conocimiento, pero no la sabiduría para usar el conocimiento. ¿Qué significa eso? Usted puede ser brillante y conocer mucho, y quizá, y solo quizá, le puede ir bien en cuanto a hacer dinero en honor a lo que se dedica. Pero nadie dijo que fue sabio con su dinero. De hecho, hay una cantidad de ustedes, los he escuchado en sus testimonios, que durante años botaron, despilfarraron, no dinero, fortuna. Que si hubieran administrado prudentemente lo que ganaron, los he escuchado a muchos decir, sería rico. Entonces usted adquirió conocimiento, pero no sabiduría. Va a descubrir en este salmo que el escritor dice que la palabra de Dios nos da la sabiduría para enriquecer el conocimiento. Pero que los libros por sí solos, fuera de solo nos auguran conocimiento, no sabiduría. Entre otras cosas, nos dice, poniendo ejemplos, y digo entre otras porque imagine, son 176 versos, nos dice que hay 3 cosas inmediatas que la palabra de Dios nos da en nuestra competencia secular. ¿Cuál? Vean por favor el verso 98. Verso 98. Dice, ¿me has hecho más qué? Más sabio que quiénes, que mis enemigos. ¿Y con qué me hizo más sabio que mis enemigos? Wow, con su palabra. Yo nunca estudié la Biblia pensando en mis enemigos. Y les recomiendo algo, no lo hagan.
No estudien la Biblia pensando en sus enemigos. Estudie la Biblia con una mente abierta a lo que el Espíritu Santo quiera decirle. Lo especial de este libro es que nos va a capacitar aún en ese tema sin saber en qué momento o cómo. Porque es como alimento, lo expliqué la semana anterior. Nutre el alma y nos da sabiduría. Claro está que hay consejos puntuales en la Biblia respecto a nuestros enemigos, pero no es el caso. No es que voy a ir a Google y voy a poner enemigos para que me dé todos los versos y voy a estar pensando en mis... No. Ahora, sé que algunos dirán, pastor, pero ¿de dónde saca que eso es una ventaja? Yo no tengo enemigos. Es que debe contextualizar el término. No está hablando de enemigos de guerra. No está diciendo que usted está en la línea de frente en la guerra en Ucrania. Está en forma retórica el poeta diciendo que tiene rivales en su quehacer diario, tiene competencia, tiene adversarios. De hecho, citaré ejemplos puntuales. Todos los que se dedican a los negocios tienen una férrea, brutal y desalmada competencia que los va a devorar si ustedes no se capacitan cómo enfrentarlos. Y si son monstruos, los pisotearán a su gusto. Suceden cosas tan simples como esta que la sensatez nos dejaría verla. Supongo yo, no supongo, seguro estoy que la palabra de Dios me deja verlo. Cosas que otros no ven. ¿De qué habla, pastor? Mire, nosotros, mi familia y yo pasamos por un lugar donde están 200 pupuserías. Y debido a nuestra afición y gusto por las pupusas, obviamente nos volvemos expertos en pupusas. Sabemos cuáles son las mejores en honor a qué, a la cantidad de personas haciendo fila. Hay una pupusería, podría darles nombres. Las filas llegan a la calle. Y yo siempre digo, la gente, ¿por qué está loca? Tienen 100 pupuserías, ¿por qué no van a buscar una? Estoy seguro que si me bajo del carro y les pregunto, responderán, porque aquí son mejores. Y en esa misma, en la esquina opuesta, hay otra con un mejor edificio que esa, bastante mejor. ¿Y saben qué? Siempre está vacía. Por supuesto, ya quebró. Yo tengo que preguntarle al dueño, estimado, estimada, ¿usted nunca pensó que ellos son su competencia? ¿Que ellos son sus enemigos? ¿No se le ocurrió pedirle a un asesor capacitarse, que viniera a hacer un estudio, que se camufla eso y preguntar a qué le echan a las otras pupusas? A lo mejor le están echando, qué sé yo, pone un poquito de polvo de marihuana, tal vez, yo no sé. Yo no sé. Y a lo mejor descubre. No se le ocurrió. Si usted puede construir un edificio así o pagar la renta de un edificio así, debería tener la sabiduría para pagar la capacitación para enfrentar a su competencia, ¿verdad? No se le ocurrió. ¿Sabe por qué? Entre otras cosas, porque eso es sabiduría, no solo astucia.
Y dice este poeta que la Biblia nos da eso. ¡Wow! Qué necios son los que no la consultamos, ¿eh? Vaya un poco más allá. Claro, imagine, si hablamos como papás, ¿cuál es su peor competencia? Satanás mismo, los demonios, queriendo robar a sus hijos, engañándolos. Nos da, verso 99, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tu palabra es mi meditación. Voy a parafrasear el verso. Más que todos mis maestros, más que todos mis referentes, más que todos mis instructores, yo he entendido. ¿Por qué? Porque paso meditando en tu palabra. Tengo un capacitador de finanzas, tengo alguien que me asesora en ventas, tengo alguien que me asesora en cómo guiar a mis hijos, alguien que me asesora en la salud de mis hijos, porque eso es importantísimo, o en mi misma salud. Pero aquí garantiza que entre más yo profundice en su palabra, Él me da la sabiduría, incluso para superar a mis maestros. Con tristeza pongo este ejemplo. Digo con tristeza porque a pesar de su arrogancia y petulancia, todavía tengo mucho cariño por él, por su familia. Por X o Y razón que no me extiendo porque no sería ético y no fue una relación de la iglesia. Pues no puedo decir éramos amigos, conocidos, pero nos teníamos aprecio. Sonreíamos, una broma aquí, allá, un negocio aquí, allá. Ambos vimos crecer a nuestros hijos. Siempre estaba con una altivez única, burlándose de mi fe. Yo creo que no quería burlarse de mí. Al menos quiero creerlo. Creo que era uno de esos graciositos que se quieren burlar de todo. Y que como en los negocios, en dinero, le iba muy bien, pues siempre estaba haciendo bromas que... Mira cómo estás. Yo no te tengo que llamar, sos vos el que me llamás para cerrar el negocio. Y siempre me estás pidiendo descuento, me decía. Cosas así. Bueno, cuando llegó la época de estudios de nuestros hijos, por supuesto, por su nivel económico, sus hijos estuvieron en instituciones que yo ni con sueños podría pagar. Y también se jactaba mucho de eso. Y también de vez en cuando les daba, eran colones en ese entonces, billetes a mis hijos. Lo hacía con cariño, pero había ese... El tiempo pasó, sus hijos crecieron, los míos igual, ambos se graduaron. Rompe el corazón cuando me dice con lágrimas que su hija, a pesar de todas esas instituciones, está viviendo la vida loca. De hecho, le vi tatuajes en todo su cuerpo, cabello de todos colores,
una niña bellísima físicamente convertida en un no sé qué. Su hijo con problemas de identidad sexual. Pagó toda la educación académica secular posible que el dinero puede comprar, pero ni una pizca de sabiduría. No, yo no estoy acusándolo, culpándolo, le sigo teniendo cariño. Pero pienso, qué bendita ventaja es la palabra de Dios. Versículo 100. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tu palabra. Oh, cuidado, no estáis respetando a los ancianos, ¿eh? No está diciendo que los adultos, los mayores, no tengan mayor ventaja que los jóvenes. No, no dice eso. Solo dice que algunos llegan a viejos y nunca aprendieron. Espero que no sea su caso, ni el mío. Eso de que el diablo sabe más por viejo que por diablo no es del todo cierto. Porque si el diablo supiera más por viejo, ya se hubiera arrepentido. Él no fue sabio. ¿Es una queja contra los ancianos o contra los adultos? No. Es más bien un recordatorio para usted y para mí que la sabiduría viene de Dios, no de la edad. Y que bien nos haría cobijarnos en su palabra. Tengo otros 5 versículos más, pero ya no el tiempo. Vayan por favor hasta el verso 176. El 176. Vaya forma de cerrar el salmo. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tu palabra. Wow, ¿por qué quise? No porque es el último y porque ya no tengo tiempo. Para mí es uno de los más desafiantes. ¿En qué sentido? Voy a leer, este es el libro de Philip Keller, se llama La vida en el redil. En el top 10 que sugerí de los 10 libros que todo cristiano debería leer, este por supuesto está ahí. Para los que no tienen idea del contexto, el escritor renunció a pastor de humanos para ser pastor de animales, de ovejas, porque él no entendía a los humanos. Por más que hacía, eran ovejas negras. Entonces dijo, voy a ir a cuidar los animalitos porque creo que con ellos aprenderé. Y escribió este libro en honor al Salmo 23 mientras duraba su faena para luego seguir siendo pastor de ovejas. Dice, por ser criaturas tercas, las ovejas suelen meterse en dilemas ridículos y descabellados. Está hablando de los animalitos. He visto mis propias ovejas deseosas de un bocado de pasto verde. Escalan empinados riscos de donde se resbalan y caen al mar. Imagínense, si no son tercas, no les importa el riesgo de caer en el abismo. Solo mi largo báculo de pastor
podía sacarlas y ponerlas en tierra firme. Un día de invierno, dice, pasé varias horas rescatando una hembra que había hecho esto ya varias veces. Su terquedad era su ruina. Por supuesto que cualquier ejemplo es pura coincidencia. Otro acontecimiento común era encontrarlas en laberintos de rosas silvestres o zarzas, donde se metían para encontrar unos 3 o 4 bocados de zacate verde, en lugar de los pastos que yo las guiaba. Las espinas se enganchaban en su lana y no había forma de que se soltaran. Por más que se forcejearan, eran la presa fácil del lobo. Afortunadamente ahí estaba yo. Solo el uso del cayado podía librarlas de su embrollo y terquedad. Insisto, cualquier parecido, pura coincidencia. Lo mismo con nosotros. Muchos de nuestros líos y atolladeros son de nuestra propia fabricación. En nuestra terca y voluntariosa presunción, seguimos metiéndonos en situaciones donde no podemos salir. Solo su ternura, compasión y cuidado viene a nosotros. Se acerca tiernamente con su Espíritu Santo y nos saca de nuestro dilema. Gracias, Dios, por tu cayado. Tu Espíritu, Señor, es mi consuelo. Mientras estoy leyendo esto y pensando, anduve como errante oveja, me pregunto por qué algunos disfrutan autocalificándose y diciendo, no, si ya sé, yo soy la oveja negra. Yo siempre fui la oveja descarriada. Por Dios, ¿acaso no sería mejor que digamos, sí, mi terquedad hizo que me enredara en un aprisco donde no debí caminar o en una zarza en donde no debía acercarme, pero ahora estoy pidiendo la ayuda de Dios? No, parece que algunos se vanaglorían, como que están pidiendo un aplauso, que como es la oveja negra hay que reírnos. Como es la oveja descarriada, ¿saben? Pienso que, y me puedo equivocar, que los que tal cosa dicen, lo dicen como un mecanismo de defensa. Yo ya estoy perdido, no se metan conmigo. Pero no es cierto. La gracia de Dios todavía le está dando oportunidad. Pero sí depende de usted. Arrepentirse y buscar al Señor. Y cobijarse en su palabra. Oremos.